Chicos, buenas tardes. Continuamos con la Semana Internacional de Ginecología, esta vez con el tema sobre cáncer cervicouterino. Y como ya saben, enviaremos el link del cuestionario al finalizar la ponencia. Atentos en el chat de la transmisión. Y ahora presentamos al ponente, quien es el universitario Alex Seidman Sorbit. Él es estudiante del séptimo semestre de Medicina Humana de la Universidad Panamericana de México. También es creador de contenido médico en la página de Instagram asigos.med. Te damos la bienvenida, Alec. Muchas gracias por el apoyo a nuestras sociedades y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a la SOCIENDAC. Y como ya comentaron, hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es el cáncer cervicouterino. Mi nombre es Alex Seidman y soy uno de los 3 integrantes de Ásigos, que somos una página de Instagram que nos dedicamos a compartir contenido médico de una manera divertida y fácil de entender a través de videos, mnemotecnias. Entonces, pues los invitamos a todos que nos vayan a seguir. Y bueno, ya para empezar con el tema, primero, ¿qué es el cáncer cervicouterino? Pues es un tumor maligno que se origina por la pérdida de control del crecimiento en las células del endocérvix y ectocérvix. Como ustedes ya saben, el cáncer es una neoplasia que se caracteriza por una proliferación maligna, que hay un crecimiento descontrolado. En el cáncer cervicouterino, el BPH se puede detectar hasta en el 99.7% de los casos. Y uno de los temas más importantes que voy a hablar hoy es acerca de la importancia del tamizaje oportuno y el tratamiento lo más temprano posible. La importancia mundial es que es el tercer tipo de cáncer más frecuente y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en países en vías de desarrollo como es México. La edad que vemos la mayoría de los casos es entre los 40 y 60 años. Y bueno, como un breve recordatorio de la anatomía, el cérvix, que también se le puede conocer como el cuello uterino, se divide en 2 partes. En el ectocérvix, que también se le conoce como el exocérvix, y el endocérvix. El endocérvix está compuesto por un epitelio columnar, mientras que el ectocérvix por un epitelio escamoso no queratinizado. Ahora, entre el ectocérvix y el endocérvix hay una región que se conoce como la zona de transformación. En una condición fisiológica, en una mujer que todavía no ha llegado a la menopausia y es nulípara, la zona de transformación se va a localizar a nivel del ectocérvix. Esta es una imagen que representa lo que es el útero. Podemos ver como el útero pues tiene el fondo en la parte superior, el cuerpo uterino, y en la parte inferior tenemos el cuello uterino o el cérvix, que es lo mismo. Y ya en la parte inferior del cérvix está conectado con la vagina. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino? Sin duda alguna, el más importante es la sexualidad, ya que como comenté, en casi el 100% de los casos, el cáncer se va a asociar con la infección del BPH. Voy a hablar más a detalle de qué es el BPH, pero al final del día la infección por BPH es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, tener un número de parejas sexuales incrementado, que las prácticas sexuales no sean seguras, todo esto aumenta el riesgo de presentar una infección y, por lo tanto, de desarrollar cáncer cervicouterino. También una infección genital por virus, la inmunosupresión crónica, ya que al final del día, pues el VPH es una infección, el tabaquismo, que pues como la gran mayoría, si no es que todos los tipos de cáncer, el tabaquismo siempre va a ser un factor de riesgo muy importante. El uso de anticonceptivos hormonales, el déficit congénito del alfa-1 antitripsina, y hay algunos factores de riesgo que se han identificado, como el grupo sanguíneo A, la multiparidad, el bajo nivel socioeconómico y el consumo de alcohol. Ahora, ¿qué es
el VPH o el virus del papiloma humano. Como ustedes ya recordarán de sus clases de microbiología, hay dos tipos de virus, los que son de DNA y los que son de RNA, ¿no? Ya después se pueden meter que si son de hebra sencilla, que si son de hebra doble, etcétera. Pero acá lo importante es saber que el VPH es un virus de DNA. Como les comenté, es una enfermedad de transmisión sexual y el VPH se va a clasificar de acuerdo a su secuenciación de DNA en dos grandes grupos, alto riesgo y bajo riesgo. Esto va a ser súper importante para entender que no todo paciente que se llegue a contraer el virus del papiloma humano necesariamente pues va a desarrollar cáncer cervicouterino. Y esto se relaciona porque hay algunos que son de bajo riesgo, como es el subtipo 6 y 11, que no se relacionan con el cáncer cervicouterino. Existen más de 150 subtipos, sin embargo, los más importantes son los cuatro siguientes. El 16 y 18, que son de alto riesgo, y el 6 y 11, que son de bajo riesgo. La razón por la cual algunos subtipos se consideran de alto riesgo y algunos de bajo riesgo es porque los de alto riesgo tienen las proteínas E6 y E7, que se encargan de la inhibición de los genes supresores de tumores, P53, que es inhibido por E6, y RB, que es inhibido por E7. Como bien dice su nombre, un gen supresor de tumor son genes que todos tenemos, son genes fisiológicos, que el problema es cuando hay ciertas mutaciones que pueden ser algunas condiciones genéticas ambientales que causen que estos genes supresores de tumores se inhiban, y al inhibirse estos genes supresores de tumores, pues lógicamente lo que se va a favorecer pues es una proliferación celular que puede llevar a que el paciente desarrolle un tumor. P53 también es conocido como el guardián del ciclo celular, es un gen esencial que hay una enfermedad que se llama Li-Fraumeni, que se caracteriza que tiene una mutación en P53 y son pacientes que desarrollan de múltiples diferentes tipos de neoplasias malignas, ¿no? Entonces, pues esto es la principal razón por la cual es muy importante distinguir si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Aproximadamente 75 a 80% de la población sexualmente activa en algún punto antes de los 50 años van a adquirir una infección por VPH, pero afortunadamente la mayoría de estas infecciones van a ser completamente transitorias, la mayoría van a ser asintomáticas y muchos y muchas ni siquiera se van a dar cuenta que alguna vez tuvieron contacto con el VPH. En el caso de contraer la infección, para que se produzca un cáncer invasivo pueden ser hasta 15 años. Esto nos lleva nuevamente al tema de la importancia de no solamente el tamizaje, pero también la prevención. ¿Cuál es la fisiopatología de cómo vamos desde que se infecta la paciente hasta que se desarrolla la neoplasia maligna? Primero, el virus del VPH tiende a afectar a células con capacidad reproductiva, ¿no? Son las células que mayor metabolismo tienen, que más actividad van a tener, y estas células son las células basales que se encuentran en la zona de transición. Como ya les había platicado, esta zona de transición la encontramos entre el endocérvix y el ectocérvix, que en una paciente nulípara que todavía no ha llegado a su menopausia, se va a localizar esta zona de transición a nivel del ectocérvix. Una vez que el VPH afectó las células basales, lo primero que se tiene es una metaplasia. Después de tener una metaplasia, se puede favorecer lo que es una displasia y finalmente un cáncer. Ahora, cabe mencionar que no toda paciente que se infecta con VPH y se afectan las células basales van a desarrollar un cáncer. Algunas a lo mejor y se van a quedar en metaplasia y algunas en displasia. Tenemos que recordar estas terminologías, que tanto la displasia como la metaplasia son lesiones premalignas, pero no es cáncer. Para el cáncer sería la siguiente etapa. Por eso también en el caso de que se le detecta a la paciente una displasia o una metaplasia,
se pueden tomar las medidas adecuadas para evitar que progrese a cáncer. Y como ya le había comentado, el VPH, al tener las proteínas E6 y E7, se inhiben a los genes supresores RB y P53, que esto lo que favorecen es la proliferación celular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer cervicouterino? Desafortunadamente, lo pongo en negritas, en etapas tempranas es completamente asintomático. La paciente puede ya tener un cáncer y pueden pasar meses, desafortunadamente en muchas ocasiones años, y la paciente ni cuenta se va a dar. Pero pues obviamente que pues el cáncer pues no se va a quedar quieto, va a seguir proliferando y desafortunadamente en muchas situaciones por un diagnóstico que es demasiado tarde, pues ya cuando se hace el diagnóstico ya la paciente ya tiene un carcinoma invasor con metástasis en diferentes zonas. Ahora, en el caso de cuáles ya, una vez que ya el tumor ya esté más avanzado, ¿qué manifestaciones pueden llegar a tener? La más importante es la menorragia, que son sangrados vaginales intensos, ¿no? Entonces, siempre que hay una paciente que llega a lo mejor al servicio de urgencias con una menorragia y que se encuentra entre los 40 y 60 años, pues uno de los diagnósticos diferenciales va a ser el cáncer cervicouterino. También el sangrado posterior a tener relaciones sexuales y las secreciones vaginales, que en algunas situaciones es acuoso y mucoide, mientras que en otras puede ser más bien de tipo purulenta y maloliente. Ahora, probablemente esto es lo más importante del cáncer cervicouterino y es el tamizaje. El tamizaje se realiza a través de la citología cervical o el famoso Papanicolau. ¿En qué consiste el Papanicolau? El ginecólogo, la ginecóloga, lo que hace es que obtiene células a través de la descamación del endocervix y el ectocervix. Una vez que ya se descamaron estas células, se ponen en una laminilla y esta laminilla pues se va a visualizar en un microscopio y lo que se va a tratar de visualizar es si hay algún tipo de anormalidad. Esta anormalidad puede ir desde la presencia de displasia, que como ya les comenté es una lesión premaligna, o la presencia de los famosos coilocitos. Los coilocitos son unas células con un núcleo abundante que son patognomónicas del cáncer son patognomónicas del virus del papiloma humano. ¿Qué pasa si llegamos a ver la presencia de los coilocitos? Lo que nos habla es de una lesión de bajo grado. Por lo tanto, la paciente tiene una infección del virus del papiloma humano de los subtipos de bajo grado, que puede ser los más importantes, ya sea el 6 o el 11. La COG, que es la American College of Obstetricians and Gynecologists, recomiendan que el Papanicolau se realice a los 21 años, independientemente si la paciente ya tuvo relaciones sexuales. Se supone que las guías mencionan que el PAP se debe de realizar cada 3 años, de los 21 años a los 65 años. En el caso que la paciente tenga 65 años cumplidos y veamos la presencia de resultados negativos, por lo tanto, ya se puede decir que esta paciente, pues el riesgo es tan bajo que ya el Papanicolau ya no se debe de realizar. ¿Y cuál es el problema con esto? Probablemente esto es la realidad que vivimos en la mayoría de los países y es muy triste. 50% de las mujeres con cáncer cervicouterino no se realizaron un PAP 3 años antes de su diagnóstico. Esto pues obviamente nos habla que existen los métodos de tamizaje que son muy efectivos, sin embargo, no se están utilizando de una manera adecuada, ya que pues hay mucha población que pues no tiene acceso a tal. Esta es una imagen de cómo se realiza. Aquí vemos cómo ponen un espejo, obtienen las células a través de la descamación, tanto del endocervix como del ectocervix. Ahora, un paréntesis rápido. El método de tamizaje que es el PAP no es la manera de diagnosticarlo. Una vez que se hizo el Papanicolau, en el caso de ver la presencia de displasia o algo que se vea normal, lo que se tiene que hacer es una colposcopía. Al hacer la colposcopía
En el caso de detectar anormalidades, puede ser que la mucosa esté eritematosa, esté inflamada o hayan lesiones a lo mejor ulcerativas. Al realizar la colposcopía se debe de obtener una biopsia. Y lo que nos va a dar el diagnóstico confirmatorio es la biopsia, ¿no? La histopatología. Ahora, ¿cómo se clasifica el cáncer cervicouterino? ¿Cómo vamos a clasificar las lesiones premalignas? A través del NIC. Tenemos el NIC1, que nos habla que cuando se afecta el tercio inferior del grosor del epitelio. NIC2, cuando se afectan 2/3 del grosor del epitelio. NIC3, cuando se afecta prácticamente todo el grosor del epitelio. Y cuando ya se está afectando absolutamente todo el grosor del epitelio, esto se conoce como un carcinoma in situ. Para nosotros decir que ya es un carcinoma invasor, tiene que cruzar la membrana basal. Por lo tanto, el carcinoma in situ afecta todo el grosor del epitelio, pero no sobrepasa la membrana basal del epitelio. Y una vez que ya se realizó el NIC, tenemos la clasificación de Bethesda. El Bethesda, hay dos tipos, que es la lesión intraepitelial de bajo grado, que sería el equivalente a un NIC1, y la lesión intraepitelial de alto grado, que sería el NIC2 y NIC3. Ahora, estos términos relevantes me gustaría hacer mucho énfasis, ya que hay que distinguir dos términos súper importantes. Primero, no toda neoplasia es cáncer. Las neoplasias tenemos las benignas, como puede ser el lipoma, y las neoplasias malignas, como es el cáncer cervicouterino. Un sinónimo de la neoplasia maligna es un cáncer, pero una neoplasia benigna no es cáncer. Por lo tanto, podemos decir que toda neoplasia maligna es cáncer, pero no toda neoplasia es cáncer. Por eso, ¿y a qué voy? Las neoplasias intraepiteliales, las de bajo grado y las de alto grado, que nos las mencionaba la clasificación de Bethesda, no son neoplasias malignas, son neoplasias benignas. Podemos decir que son lesiones premalignas que pueden transformarse a cáncer. No, repito, no siempre se van a transformar a cáncer, sin embargo, pues obviamente que lo ideal sería diagnosticar a las pacientes en este punto para evitar que pues ya se diagnosticó en una etapa maligna. Y una vez que ya progresó la paciente a cáncer, entonces pues hay diferentes subtipos histológicos. El más frecuente es el carcinoma escamoso, que es lo mismo que decir carcinoma epidermoide, que lo vemos en 70-75% de los casos, y la literatura menciona que se relaciona más con el BPH, el subtipo 16. También el segundo más frecuente pues es el adenocarcinoma, que hay una formación de glándulas, que este se ve en un 25% y este se asocia más con el BPH 18, y hay otros subtipos histológicos que son raros. Como ya les había comentado, el diagnóstico lo vamos a realizar a través de una colposcopía, y en la colposcopía se hace una biopsia, y la biopsia, el patólogo va a hacer el diagnóstico confirmatorio. El tratamiento varía, va a depender de la etapa, y como ustedes ya sabrán, para estadificar el cáncer se utiliza la escala del TNM, T de tumor, N de los ganglios linfáticos y M de metástasis. El tratamiento pues va a depender mucho en qué etapa se encuentre la paciente. Puede ser desde quirúrgico, procedimientos mínimamente invasivos, radioterapia, quimioterapia, o también puede haber una combinación de los diferentes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene un tumor muy voluminoso, y que ya no es candidata a tratamiento quirúrgico, en ese momento se le puede administrar radioterapia con quimioterapia para tratar de disminuir el tamaño del tumor, y una vez que pues el tumor ya se encuentra mucho más pequeño, se pueden emplear algún tratamiento quirúrgico, como sería la histerectomía, ¿no? En la histerectomía también se pueden quitar algunos ganglios linfáticos locales, se puede quitar también parte del epiplón, con la finalidad de tratar de quitar la mayor cantidad, si no es que todo el tumor.
En el caso de la quimioterapia, hay diferentes esquemas que se pueden utilizar. Algunos, pues va a depender también mucho del hospital y la disponibilidad. Se pueden utilizar algunos derivados de platino, como es el cisplatino, y también se pueden utilizar algunos medicamentos como el paclitaxel, que se encarga de estabilizar la tubulina de los microtúbulos. Y justo lo que les platicaba un poquito, para estadificar el cáncer cervicouterino, podemos ver cómo hay un estadio desde el 0 hasta el 4. Y básicamente acá lo importante es ver cómo entre más avance el cáncer, lógicamente menor va a ser la sobrevida. Nuevamente, esto lo menciono por la importancia de la prevención y un diagnóstico temprano. Si a la paciente se le diagnostica el cáncer cuando se encuentra in situ, tiene una sobrevida del 91-93%, una sobrevida excelente. Pero ¿qué pasa si es una paciente, nunca se realizó métodos de tamizaje como el Papa Nicolau, y después, 5 o 6 años después, ya finalmente llega a consulta y pues ya tiene metástasis en el peritoneo, en el mediastino, pues su sobrevida va a ser desde el 5 hasta el 16%. Como les comento, pues la sobrevida a los 5 años es de 68%, pero pues tenemos que recordar que esto va a ser totalmente proporcional a la etapa que se encuentre. Hay algunos libros que mencionan que si se diagnostica en etapa 0, que es cuando todavía se encuentra localizado, puede tener una sobrevida de hasta el 99%, casi el 100%. Pero ¿qué pasa si ya se diagnostica cuando ya hizo metástasis? Pues puede ser menor del 20%. ¿Y de qué mueren las pacientes con cáncer cervicouterino? Obviamente que esta no es la única causa de muerte, pero sí es la principal causa de muerte. Como ustedes recordarán, pues el aparato reproductor femenino tiene una relación íntima con también el aparato urinario. Entonces, al aumentar el tamaño del tumor, esto favorece que se compriman los ureteros, que llevan a que hay una obstrucción, que puede llevar a que hay una hidronefrosis, que pueden llevar a que hay una insuficiencia renal de tipo post-obstructiva, y finalmente pueden llevar a que la paciente desarrolle enfermedad renal crónica, que desarrolle un síndrome urémico, y pues en el caso de ya haber desarrollado un síndrome urémico, la principal causa de muerte es la cardiovascular. Y ya para hablarles algo bueno, algo que ustedes también se tienen que llevar acerca de este tema, es que hoy en día existe una manera de prevenirla, y es a través de prevenir la infección del VPH, que puede ayudar a prevenir el desarrollo del cáncer cervicouterino, tomando en cuenta que el 99.7% de los casos vamos a ver que se asocia con VPH a través de la vacunación. Hay dos tipos de vacunas, que es la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente. La vacuna bivalente protege contra los subtipos 16 y 18, que son los subtipos de alto riesgo, y la tetravalente contra los 16 y 18, que son los de alto riesgo, y también con los de bajo riesgo, que es el 6 y el 11. Son vacunas que se deben aplicar 3 dosis. No significa que se apliquen cuando el paciente tiene 0, 1 o 6 meses. Se supone que esta vacuna se debe de aplicar a los 11, 12 años aproximadamente, antes de empezar la vida sexual, por razones obvias, ¿no? Para evitar que desarrolle o se contagie de errónea, nada más se le recomendaba a las niñas ponérselas. Pero hoy en día también los niños se deben de poner esta vacuna. ¿Por qué es? Porque el virus del VPH, aunque, como aquí pueden ver, principalmente se asocia con el cáncer cervicouterino, también se puede asociar con otros tipos de cáncer, como es el cáncer anal, el cáncer de vagina, el cáncer de pene, el cáncer de vulva y el cáncer de orofaringe. Por lo tanto, es indispensable que todos nos vacunemos contra el VPH, ya que, como pueden ver acá, no solamente se asocia con un tipo de cáncer, se asocia con muchos tipos de cáncer que afectan tanto al hombre como a la mujer. Y quiero hacer énfasis en este punto, la importancia del tamizaje y la prevención. El tamizaje,
¿cómo se logra? A través del Papa Nicolau. Es un método muy económico, es un método que no es doloroso, puede ser molesto para la paciente y es un método que es mucho más económico también para los sistemas de salud. Es mucho mejor para un sistema de salud invertir en métodos preventivos, como es el Papa Nicolau, que en una paciente que ya tiene metástasis, que se tiene que hospitalizar, tratamientos quirúrgicos, que la quimioterapia, que la radioterapia. Entonces, la importancia de un tamizaje adecuado. Y la prevención, tenemos que recordar que es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto, los únicos métodos que previenen contra la enfermedad de transmisión sexual, pues son los métodos de barrera, como es el condón, ¿no? Y también acá otro método preventivo, pues ya es la vacunación, ¿no? Esperemos que en unos años, esperemos que muy pronto el cáncer cervicouterino sea una enfermedad como hoy en día es el polio, la viruela en Latinoamérica, que sean enfermedades viejas, enfermedades que ya nada más las vemos en los libros. Realmente hoy en día la enfermedad del cáncer del cervicuterino debería de ser nula, no deberían de haber más casos, ya que hay métodos que lo previenen y hay métodos de tamizaje que evitan a que lleguen etapas avanzadas. Y bueno, pues eso fue todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado de la plática y no sé si tenga alguien alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Bien, Alec, muchas gracias por la ponencia. Los chicos ahorita en estos momentos van a hacer sus preguntas y yo voy a ir leyéndolas. De acuerdo. Tenemos una primera pregunta que nos dicen, si la paciente ya empezó la vida sexual, ¿ya no sirve la vacuna? Eh, Pues bueno, ahí va a depender primero si ya tiene pues una infección por el virus del papiloma humano. ¿Cómo se puede saber si una paciente pues ya se infectó por el virus del papiloma humano? Pues a través de un Papa Nicolau se puede buscar la presencia de células, por ejemplo, como los coilocitos. En el caso que todavía no se haya infectado por el VPH, pues por supuesto que la vacuna va a ser muy eficiente. Y en el caso que sí ya haya tenido pues una infección por el virus del papiloma humano, pues no existe ningún tratamiento así específico. Pero pues igual en esa ocasión, pues al final del día es una vacuna y la vacuna pues nos va a dar cierta inmunidad y por lo tanto pues mi recomendación sería que todos se la deben de poner, niño o niña, ya hayan empezado su vida sexual o todavía no la hayan empezado.
Bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Existe la posibilidad que el implante hormonal genere o agrave el cáncer? Bueno, en el caso de implante hormonal, el cáncer cervicuterino, como lo había comentado, el uso de anticonceptivos orales se ha visto como un factor de riesgo. La razón concreta no se sabe a la perfección, pero bueno, en el caso del implante hormonal, el cáncer cervicuterino no es un cáncer hormonal hormonodependiente, a diferencia del cáncer del endometrio, el cáncer de mama, que esto o el cáncer de próstata en el hombre, que sí tienen efecto tanto en las mujeres los estrógenos y en el hombre los andrógenos, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, el cáncer cervicuterino no es hormonal dependiente. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por haber respondido esa pregunta. Bien, nos dicen, ¿por qué tener un grupo sanguíneo de tipo A es un factor de riesgo? La verdad, desconozco ese dato. No, no sé a la perfección por qué. También, de hecho, se puede ser un factor de riesgo con la infección por el Helicobacter pylori. La verdad es que desconozco la razón. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a buscar algunas otras preguntas que los chicos están realizando en el chat de la transmisión. Bien, nos dicen, ¿el tamizaje a qué edad empieza? Y nos vuelven a preguntar si se podría hacer a mujeres con vida sexual activa. ¿El tamizaje? Sí. Bueno, el tamizaje, como ya lo comenté, toda mujer, tenga vida sexual activa o no tenga vida sexual activa, es indispensable que se lo haga. Se lo debe de hacer a partir de los 12 años a cada 3 años y de los 12 hasta los 65 años. Pero antes se decía que no, que se debe de esperar hasta que empiece a tener relaciones sexuales, pero hoy en día las recomendaciones de la Asociación de Ginecología Americana dice que toda mujer a los 12 años se lo debe de hacer por primera vez. Muchas gracias por la respuesta. Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Se debe realizar el PAP a una mujer que aún no comienza su vida sexual activa, pero esta ya tiene más de 20 años? Sí, sí, por supuesto. Y al final del día, eh, pues creo que es un método, son métodos al final del día preventivos, son métodos que pues no conllevan a ningún tipo de riesgo. Si son realizados de manera correcta, pues al final del día nada más van a generar pues una molestia, pero no deben de ser dolorosos, no deben de sangrar, a lo mejor y pueden sangrar un poquito, pero pues al final del día no son métodos de alto riesgo, lo que es el PAP. Genial, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta bastante interesante que nos dicen, cuando ya empieza, o bueno, la paciente cuando ya empieza a presentar síntomas como dolor, ya este síntoma es una manifestación de que el tratamiento, ya es tarde para comenzar el tratamiento. Bueno, creo que primero depende porque las manifestaciones clínicas varían de una persona a otra y también la parte de tarde, que personalmente creo que nunca es tarde ningún tratamiento, que por más avanzado que esté por más avanzada que esté el cáncer, siempre va a haber una opción terapéutica. En algunos van a ser cuidados paliativos, en otros, como comenté, pueden ser quimioterapia, radioterapia, pero en ese punto, si ya la paciente tiene manifestaciones clínicas, ya tiene dolor, ya se sospecha que el tumor tenga un tamaño importante, lo que se tiene que hacer es referir con un oncólogo, a lo mejor un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo, y ya que pues ese abordaje pues lo va a llevar tal médico.
Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y también interesante que nos dicen, durante la colposcopía el médico, digamos que no encuentre nada o bueno, no evalúe nada. ¿Se debe realizar una biopsia de igual manera o no? Sí, pues ahí va a depender de el médico que o ya sea enfermera que esté realizando ese procedimiento. En el caso que, lógicamente, si se está realizando una colposcopía, es que hay cierta sospecha. Entonces, si hubo la sospecha en el PAP y al realizar la colposcopía se ve completamente normal, no necesariamente se tiene que hacer una biopsia, pero en la mayoría de las situaciones, pues probablemente va a meritar, sí amerita hacer una biopsia, pues ya que le podría salvar la vida a la paciente. Y ya que si se le está haciendo una colposcopía y se llega a detectar, hace la biopsia y se llega a detectar el cáncer, pues, pues podría salvarle la vida a la paciente. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Es como un caso que nos dice, y en el caso de una paciente que no ha recibido la vacuna del virus del papiloma humano a los 11 años, y como se mencionó, y pasados los 7 años esta paciente, eh, digamos, inicia su vida sexual, ¿qué procedimiento se abordaría? Sí, bueno, primero, el hecho de que ya inició su vida sexual y ya tiene más de 2 años, a esta paciente se le debe de estar haciendo cada 3 años el Papa Nicolau. Y en el caso de la vacuna, tenemos que recordar que al final del día son recomendaciones. No es ninguna ley, no significa que es ilegal si te pones la vacuna a los 14, a los 15 años, son recomendaciones. Y estas recomendaciones se basan ya que pues la mayoría de los casos, cuando tienen 11 o 12 años, todavía no han empezado su vida sexual activa. Esa es la razón por la cual se recomienda hacer a los 11 o 12 años, ¿no? Entonces, pues sí, ahí lo que se recomendaría sería pues que se siga haciendo los métodos de tamizaje y pues que se vacune. Y también pues tenemos que recordar que es importante que pues en caso de tener relaciones sexuales que pues utilice métodos de barrera como es el condón. Bien, tenemos otra pregunta que nos dicen acerca del Papa Nicolau. La pregunta es Sí. así. Buenas tardes. La importancia del Papa Nicolau, ¿en qué condiciones debe realizarse y con qué periodicidad? Se debe de realizar a partir de los 12 años y se debe de realizar cada 3 años. Cada 3 años hasta cumplir los 65 años y una vez que ya se cumplió los 65 años, en el caso de tener un resultado negativo, ya se puede detener pues estos métodos. Genial. ¿Cuántas dosis se deben aplicar en el caso para el virus del papiloma humano? Sí, claro, son tres dosis distintas. Como pueden ver aquí en los esquemas, de regreso a la diapositiva. En el caso que sea la bivalente, se debe aplicar al mes y a los 6 meses. Y en el caso que sea la tetravalente, se debe aplicar a los 2 meses y a los 6 meses. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En mujeres de 60 años, ¿cuál sería el factor de riesgo que las haría padecer de esta patología? En mujeres de 60 o 70 años. 60 años. Sí, bueno, como recordarán, en caso de infectarse por el virus del papiloma humano, para llegar a desarrollar el cáncer pueden ser hasta 15 años.
Entonces, a lo mejor y la paciente se infectó cuando tenía 30, 40 años y pasaron 15 años y es hasta los 60 años que empieza que ya se convirtió en un proceso de tipo maligno. No es un proceso de un día a otro, tampoco es de un mes a otro, es un proceso que es muy tardado. Gracias. Los antecedentes familiares también son un factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino. Eh, pues, en, pues podrían existir ciertas mutaciones, ciertos polimorfismos en algunos genes supresores de tumores como es el RB y el P53, pero tenemos que tomar en cuenta que en casi el 100% de los casos se asocia con el virus del papiloma humano. Entonces, se pueden llegar a tener los antecedentes, pero al final del día, siempre, pues en la medicina no podemos decir que algo es todo, pero pues siempre pues hay que recordar que la mayoría de los casos pues se relaciona con un proceso de tipo infeccioso, pero sí, por supuesto que si hay algún antecedente genético, podría llegar a influir en cierto grado, pero no es el principal factor, como en otros tipos de cáncer. Bien, ¿cuál sería la conducta a seguir en el caso de un ASCUS? En caso de que, perdón. De un ASCUS, así menciona. Eh, no sé a qué se refiere, la verdad. A ver, me supongo que se confundió al escribir y quiso decir cáncer cervicuterino. Un caso. ¿Cuál sería el abordaje inicial? Bueno, el abordaje, pues una vez que ya se hizo el diagnóstico, pues es importante que la paciente se realice algún estudio de imagen, puede ser una tomografía o una resonancia magnética, y ya con base a eso se puede determinar si ya hay metástasis, si ya hay, o sea, básicamente lo que tienen que hacer es estadificarlo, utilizando el sistema del TNM, y después de realizar eso, pues hay que determinar cuál va a ser el abordaje terapéutico, que puede ser procedimientos mínimamente invasivos o pueden ser que ya la paciente realmente lo único que le pueda servir pues son tratamientos de tipo paliativos. Genial. En el caso del IVA, inspección visual con ácido acético, ¿es un procedimiento de tamizaje adecuado o no? Pues, pues mire, la verdad es que no sabría decirle si es un método, si es un método adecuado. La verdad desconozco ese método, pero realmente las guías y las asociaciones y en la literatura, el método de tamizaje que se recomienda, pues es la citología cervical, el Papa Nicolau. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Nos dice, saludos desde Ecuador. Solo para contar, menciona que se puede realizar un conjunto con la citología cervical y más la prueba de ADN para el virus del papiloma humano. Y entonces se decide vacunarse. No, la secuenciación del virus lo que te ayuda a determinar es si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Sin embargo, hay otros métodos que son, por ejemplo, como ya les había comentado, en la presencia de coilocitos, lo que nos orienta es que el paciente esté infectado con VPH, pero de bajo grado. Entonces, no significa que dependiendo si es de bajo grado o de alto grado, te vacunas o no. La vacuna te protege la bivalente contra los de alto grado, que es el 16 y el 18, y la bivalente te protege contra los de alto grado, que es el 16 y el 18, y también te protege contra los de bajo grado, que es el 6 y el 11. Obviamente que la tetravalente pues es más cara que la bivalente, y en muchos lugares pues la que se tiene disponible pues es la bivalente, pero cualquiera de los dos es excelente. Gracias. La vacuna de VPH se puede aplicar también a pacientes ya
adultas, digamos, a los 20, 25 años? Em, pues sí, ya lo habían preguntado y yo la respuesta que les daría es que sí, porque pues hay que tomar en cuenta que pues puede haber pacientes que tengan 20, 23, 24, 25 años y pues que todavía no han iniciado su vida sexual. O por la otra parte, a lo mejor y tienen 25, 26 años, ya empezaron su vida sexual, pero pues utilizan métodos de barrera o tienen mucho cuidado. Entonces, pues mi respuesta ahí sería que sí se podrían vacunar. Gracias. Tenemos otra pregunta. Cuando una persona se realiza la prueba de conización con asa electroquirúrgica, ¿cada cuánto tiempo se tiene que realizar un chequeo y qué tipo de chequeo se tiene que hacer esta mujer después ¿cómo decirlo?, de esta conización que se realizó? Sí, bueno, ahí pues creo que va a depender mucho del tamaño del tumor, va a depender mucho también de la situación del paciente, porque pues obviamente que no todos los pacientes van a estar en la mismita situación. Entonces, desafortunadamente en el cáncer cervicuterino pues no hay un marcador tumoral como en otros tipos de cáncer que se puedan llegar a utilizar para ver si hay recaídas, etcétera. Entonces, pues ahí va a depender mucho del médico tratante. Pueden ser que algunos le digan que sea a lo mejor en unos meses, algunos pueden decir que al principio pues sean una vez cada cierto X número de semanas, ¿no? Entonces ahí mi respuesta sería que va a depender de la situación del paciente y también va a depender pues de la situación del hospital y la situación del médico. Muchas gracias. Y ahora viene una pregunta bastante interesante, la verdad. ¿Es posible quedar embarazada a pesar de padecer un cáncer cervicouterino? Y si de ser posible, ¿a qué puede conllevar esto? Sí, es una pregunta muy interesante. Y ahí, bueno, la primera parte de la pregunta sería, para contestar la primera parte, depende del tamaño del tumor. Si es un tumor que es muy voluminoso, que prácticamente ya todo el útero, ya, pues, o el útero, las trompas de falopio ya están afectadas, pues es muy difícil que los procesos de implantación, de fecundación se puedan llevar, ¿no? Y también, pues, si es un tumor muy grande, pues el feto, pues no va a poder crecer, puede haber sufrimiento fetal. Ahora, pues muchas veces es como una típica pregunta de bioética, de que qué pasa si es una paciente que se embarazó y que le acaban de diagnosticar cáncer cervicouterino y si va a perder al bebé o se le va a aplicar la quimioterapia, ¿no? Entonces, que pues sí, hay muchas situaciones, depende de la situación y sí, por supuesto que hay situaciones que sí se puede llegar a embarazar y pues es un problema porque la paciente tiene que tomar una decisión, ya que pues muchas veces si se llega a esperar hasta que nazca el bebé, pues ya cuando nació el bebé, que ya pasaron varios meses, pues el tumor seguramente pues ya está muy grande, ¿no? Considerando que la mayoría de los agentes, tanto de quimioterapia como radioterapia, pues son teratogénicos. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Una persona, bueno, una paciente con histerectomía, ¿necesita seguir realizándose Papa Nicolau? Eh, pues si es que dependiendo, si es una histerectomía total que se quita tanto el cervix también, pues no se podría, ¿no? Porque pues al final del día se obtienen células del cervix. Entonces, dependiendo de si fue una histerectomía total, si fue una histerectomía parcial, ¿no? Pero pues si es una histerectomía total, pues ya no. Muchas gracias por haber respondido a esas preguntas. Tenemos un par de preguntas más. Voy a tratar de resumirlas y algunas como ya son repetitivas, creo que ya no son tan necesarias volverlas a repetir porque ya usted las explicó. Y Sí. a ver,
También nos pregunta, ¿en qué caso, no, bueno, en caso de manifestar BPH, ¿es recomendable realizar cesárea en caso de que la paciente esté embarazada para que el bebé no se contagie con el virus? Bueno, que yo sepa, el BPH a través del canal de parto no es, o sea, no hay no se puede, o sea, no hay un alto riesgo de que el bebé se vaya a infectar, ¿no? Entonces, si fuera alguna infección como puede ser herpes, clamidia, sífilis, ahí sí serían indicaciones de cesárea, pero que yo sepa, al final del día el virus del VPH es extremadamente frecuente y la mayoría de los pacientes ni siquiera tienen la más remota idea de que tienen el VPH y probablemente nunca lo van a saber, ¿no? Entonces, pues no sería una indicación para hacer una cesárea. Muchas gracias por la respuesta. Y, a ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si solo se le aplica una sola dosis de una de las vacunas del VPH a una niña de 11 años? Pues lo mismo que pasa como con las vacunas del COVID, que son dos dosis, pues no va a ser igual efectivo, seguramente pues la inmunidad que se va a lograr va a ser mucho menor de la ideal. Entonces, son vacunas de tres dosis y son esquemas que son ya son prefabricados, son guías, entonces pues al final del día, pues pues no, se tienen que poner, se deben de poner las tres dosis y si nada más se pone una dosis, pues la inmunidad va a ser mucho menor. Muchas gracias, Alec, por la ponencia y por haber respondido a todas las preguntas que los chicos han realizado en el chat. Te agradecemos un montón. Los chicos piden si podrías volver a repetir la página de Instagram para que te puedan seguir. Te Sí, claro, aquí agradecemos está. un montón las ambas sociedades y si tienes unas últimas palabras, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que los tres disfrutamos muchísimo dar estas ponencias. Nos encanta poder ayudar a nuestros compañeros en otros países y pues los invitamos a seguir nuestra página. La verdad es que nos ayudarían mucho a crecer y pues si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos al pendiente y pues muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día y pues un excelente resto de semana. Muchas gracias, Alec. Cuídate mucho. Bien, chicos, les agradecemos un montón su participación en esta ponencia y los esperamos en la ponencia de las 7. Vamos a enviar el enlace del quizzes por el chat de la transmisión. Recuerden, chicos, que el enlace solo se va a enviar por el chat. Estén pendientes a eso, chicos. Ingresen lo antes posible, por favor, porque quizás luego ya el quiz se cierre. Para no tener dificultades, ingresen ahora mismo al quizzes, por favor, y ya saben, tienen que aprobar con 6 preguntas correctas a más. El enlace ya se encuentra en el chat, ya está fijado, así que ingresen, por favor, y nos vemos en la ponencia de las 7. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, cuídate. Hasta luego, igualmente. Gracias por la invitación. Bye.